Hola y bienvenidos al canal. Si estás aquí es porque quieres mejorar tu español y has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a trabajar la escucha, la pronunciación y el vocabulario con una historia inspiradora que te ayudará a aprender de forma amena y entretenida. En este vídeo, te contaré una pequeña historia llena de vida, emociones y un poco de humor. Conocerás a Sofía, una joven entusiasta que, como todos nosotros, comete algunos errores. Lo cual hace que la historia sea muy divertida, pero también muy útil para practicar español. Antes de comenzar, déjame explicarte un método muy efectivo para mejorar tu pronunciación, el shadowing. Es muy sencillo. Durante la historia, escucharás frases y las repetirás justo después de mí, como si estuvieras caminando detrás de mí, de ahí viene el nombre shadowing. Esto te ayudará a hablar más naturalmente, a entender mejor el ritmo del español y a ganar confianza. ¿Listo para acompañar a Sofía en esta aventura? ¡Vamos allá! Escucha con atención, repite en voz alta si quieres practicar y disfruta de la historia. Todo se dice lentamente y con una sonrisa, te aseguro que lo lograrás. Érase una vez en Madrid a Sofía, una joven llena de energía y curiosidad. Acababa de llegar a la ciudad para hacer una pasantía en una empresa internacional. Llena de entusiasmo y motivación, soñaba con causar una buena impresión, pero tenía un pequeño problema: su español no era tan fluido como ella deseaba. Una mañana, mientras llegaba emocionada a la oficina, se encontró con Carlos, su compañero de trabajo, muy simpático pero siempre muy directo. «Buenos días, Sofía», saludó Carlos. «Buenos días, Carlos», respondió Sofía con una gran sonrisa, exagerando un poco la pronunciación para hacer reír. Carlos soltó una risita. ¿Dormiste bien? Sí. Incluso soñé en español anoche. ¿Ah, sí? ¿Y qué soñaste? Soñé con jamón ibérico, pero no cualquier jamón. Uno que me hablaba. Carlos se echó a reír. ¿Y qué te dijo el jamón? Me dijo: «Cómeme, Sofía, soy todo tuyo». Ambos rieron juntos, y luego Carlos le propuso ayudarla a mejorar su vocabulario profesional. Sofía aceptó encantada. Al día siguiente Sofía se sentía preparada. Entró en la sala de reuniones con confianza. Todos ya estaban allí. Quiso decir: «Buenos días a todos, estoy lista para empezar». Pero, sorpresa. Su cerebro decidió jugarle una mala pasada. Buenos días, ¿cómo se dice estoy lista otra vez?», preguntó poniéndose roja como un tomate. Un compañero le recordó amablemente la frase correcta. Sofía rió su propio error y dijo: «Perdón, mi cerebro sigue en modo jamón». Todos rieron con ella. Aquel día aprendió algo importante: no hay que tener miedo a equivocarse, al contrario. Se aprende precisamente al equivocarse. Unos días más tarde Sofía fue a comprar un café en el descanso. Quería pedir un café con leche, pero por accidente dijo café con noche, confundiendo leche con noche.
El barista la miró sorprendido y le preguntó: ¿Quieres decir que el café está oscuro? Sofía se puso roja otra vez, pero rió junto con él y corrigió: No, perdón, quise decir café con leche. Cada día Sofía progresaba un poco más. Escuchaba atentamente a sus compañeros, tomaba notas y repetía las frases frente al espejo en casa. Incluso usaba la técnica del shadowing, imitaba frases que escuchaba en vídeos o podcast, hablando al mismo tiempo que los hablantes nativos. Un día, Carlos le dijo: Hablas mucho mejor ahora. Has mejorado mucho. Sofía sonrió con orgullo. Gracias. Creo que he entendido algo importante: hay que atreverse a hablar, aunque uno se equivoque. Y desde ese día, cada vez que duda en decir una palabra, piensa en el jamón parlante, y eso la relaja. Entonces, ahora que conoces la historia de Sofía, repasaremos algunas expresiones útiles para ayudarte a mejorar. ¿Preparado /diagonal? Comenzamos. Aquí tienes algunas expresiones que Sofía utilizó en la historia. Te las explicaré y luego podrás repetirlas usando la técnica del shadowing. ¿Listo /diagonal? Vamos. 1. Buenos días a todos. Es una forma común de saludar a un grupo de personas. Puedes usarla en el trabajo o en clase o incluso en una tienda si hablas con varias personas a la vez. Repite después de mí: buenos días a todos. 2. Estoy lista para empezar. Esta frase es muy útil para mostrar que estás preparada para trabajar, participar en una reunión o actividad. Si eres hombre, di: estoy listo para empezar. Repite después de mí: estoy lista para empezar. 3. Perdón, mi cerebro sigue en modo jamón. Una expresión graciosa que Sofía usa cuando tiene un lapsus. Puedes reemplazar jamón por cualquier palabra divertida, mientras te haga sonreír. Repite después de mí: perdón, mi cerebro sigue en modo jamón. 4. ¿Quieres decir? Usamos esta frase cuando queremos aclarar lo que otra persona dijo. Por ejemplo, si alguien dice algo confuso, puedes preguntar: ¿quieres decir café con leche? Repite después de mí: ¿quieres decir café con leche? 5. Gracias. Creo que he entendido algo importante. Se usa cuando te das cuenta de algo nuevo. En este caso, Sofía entiende que no hay que temer equivocarse. Repite después de mí: gracias. Creo que he entendido algo importante. 6. Hay que atreverse a hablar, aunque uno se equivoque. Una frase inspiradora que anima a no tener miedo a expresarse. Repite después de mí: hay que atreverse a hablar, aunque uno se equivoque. 7. Es equivocándose como se aprende. Un refrán muy conocido en español. Significa que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Repite después de mí: es equivocándose como se aprende. Felicidades. Acabas de terminar una sesión muy productiva de escucha, pronunciación y vocabulario. No dudes en releer la historia y repetir las frases en voz alta para seguir practicando.
Cuanto más repitas, mejor será tu acento y más seguro te sentirás al hablar español. Nunca olvides, como Sofía, es normal cometer errores. De hecho, es esencial para progresar. Así que respira, sonríe y sigue hablando, aunque a veces tu cerebro piense en el jamón. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva lección, y sobre todo, deja un comentario contándome qué te pareció la historia de Sofía. ¿Has vivido alguna situación similar en español? Cuéntamelo todo. Próxima aventura. Quizás sigamos a Sofía en nuevas situaciones, pero para eso tendrás que esperar al próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, la palabra que aprendes te acerca a un gran avance. Sigue así. Yo creo en ti.